Entonces, aquí decimos que hay una gran diferencia entre el, la parte consciente, que es lo que sabemos, que es lo que queremos, que podemos decir yo quiero esto, yo quiero vivir esto, lo que conscientemente queremos y lo que inconscientemente queremos. Hay una gran diferencia entre lo consciente y lo inconsciente. Hay una gran diferencia entre la luz y la sombra en nosotros. Hay una gran diferencia entre lo que yo quiero, deseo y me planifico y me digo que voy a lograr, y lo que en lo más profundo del alma, desde esas partes del alma como por ejemplo Sheut, la sombra, o Ka, el doble cuántico, que están allí en esa lucha entre el pasado y el futuro. Recordamos que en nuestro árbol genealógico tenemos excluidos, por eso se llama así, la sombra del excluido. Quienes en tu árbol genealógico fueron excluidos y siguen estando excluidos, que fueron juzgados, que fueron rechazados, que fueron señalados, que fue oprobio, vergüenza, peligro. ¿Qué secretos hay en tu árbol genealógico? ¿Qué cosas están allí y que tú cuando comienzas a caminar hacia tu árbol comienzas a darte cuenta? Porque hay algo que es muy común. La gente trabaja conmigo en terapia o en los talleres y comienzan a preguntarle cosas a mamá, y comienzan a preguntarle cosas a papá, y comienzan a preguntarle cosas a la tía, al tío, a los abuelos si están vivos. ¿Y cuál es la primera reacción? Hijo, deje eso así. Deje, ¿para qué está preguntando cosas? Deje eso ya en el pasado. O no lo dicen, o se ponen bravas o bravos, o resisten el hablar acerca de cosas, eventos, situaciones. Las personas regularmente, en su mayoría, les cuesta mucho hablar acerca de su propia historia y de las cosas que vivieron y de las circunstancias que llevaron a tomar ciertas decisiones o a no tomar ciertas decisiones. Y sobre todo cuando, cuando estas decisiones tienen que ver con la vida de nosotros, con el origen. Es muy importante que nosotros tomemos las riendas de nuestra vida, de nuestro destino. Y tomar las riendas de nuestra vida y nuestro destino pasa por reflexionar en torno a nuestro origen. Mira, mamá, cuéntame, mira, ustedes no estaban casados, ¿cómo es esto? O sea, salieron, no salieron, eran novios, no eran novios, se querían, no se querían, fue una sorpresa, hola, ya llegué, yo estoy aquí. Pero ese tipo de cosas no es fácil. Yo estoy seguro que no es fácil para ella, para él. Cada quien tiene una personalidad distinta, por supuesto, pero necesitamos la verdad, necesitamos la información. Porque si no conseguimos información, ¿en qué se convierte eso para nosotros? En alimento para nuestra sombra. Porque nuestra sombra es esa parte de nosotros que está en la oscuridad, que es la luz y la oscuridad no es más que información y desinformación. Más luz, menos luz. Más información, menos información. Y el trabajo de la sombra es resguardar y algunas veces proteger. Bien, entonces estaba hablando de la sombra y estaba hablando de cómo nosotros, esa historia de mamá, de papá, esa historia de qué sucedía con ellos, si yo soy el primero, el segundo, el tercer hijo, el cuarto, el último, todo eso incide en nuestra vida, pero no es que incida de vez en cuando, todo eso incide 24 horas al día, todos los días de tu vida. Es una vibración que atrae tu realidad. Esa vibración nace en tu campo electromagnético, tu campo electromagnético vibra, atrae tu realidad y nace desde tu inconsciente. Tu inconsciente lógicamente tiene muchos niveles, tiene mucho de lo que tú has vivido, pero lo que tú has vivido es pequeñito. Desde cuando comenzó tu vida, desde el instante en que papá y mamá hacen el amor, ¿okay? O si fuiste in vitro, en el instante en que se unió, y esto tiene un sentido también,
por decir algo, pero siempre es este componente femenino-masculino, porque aquí en este planeta es así. Hay otros planetas que es distinto, pero aquí es así. El alma planifica su vida, entra papá, mamá, la cosa, la historia. Estos 9 meses previos a la concepción forman parte de lo que se llama en descodificación el proyecto sentido. Y es el sentido de tu vida. A lo largo de tu vida, sea como sea tu vida, estés arriba, estés abajo, la vivas feliz, no la vivas feliz, todas las circunstancias de tu vida están vinculadas con este periodo del proyecto sentido, que son 9 meses antes de tu concepción. Y es ideal que tú puedas hablar, investigar, buscar información. Mira mamá, mira papá, tío, tía, abuelo, que era de la vida de la familia y de nosotros en este periodo. Cuenta 9 meses antes de tu concepción. ¿Quieres saber cuándo fue tu concepción? Súmale 3 meses a tu fecha de nacimiento. Si tú naciste en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Lógicamente, noviembre de un año anterior al que naciste. Si naciste en marzo, abril, mayo, junio del año anterior. Si naciste en noviembre, diciembre, octubre, noviembre o diciembre, en este caso si es el mismo año, ¿okay? Sería octubre, le sumas 3 meses. Octubre, noviembre, diciembre, enero. En enero de ese mismo año. Entonces allí termina el periodo, porque allí fuiste concebida, allí fuiste concebido. Y las circunstancias de tu concepción, ¿cómo fue la concepción? Es que papá llegó borracho ese día. No, es que eran amigos. No, es que mi papá estaba casado con otra y es que yo soy la hija de mi mamá, era la amante de mi papá. No, es que ellos se estaban divorciando, pero ese día se reconciliaron, pero después se siguieron odiando toda la vida. No, es que yo soy el resultado de que se fueron de rumba. No, es que me estuvieron buscando por 5 o 6 años. Yo había tenido muchas pérdidas antes y después vine yo. Todo eso forma parte de tu historia. Y si tú no buscas esta información, forma parte de tu sombra y domina tu vida, porque es una parte de tu inconsciente que domina tu vida. Entonces, como dijo Jung, le llamamos destino, parafraseándolo, le llamamos destino a esa parte, a ese inconsciente que no sabemos. O sea, mientras no hagamos consciente el inconsciente, ese inconsciente dominará nuestra vida y le llamaremos destino. Así decía Carl Jung. Y es verdad. Y gran parte de ese inconsciente, una gran parte, tú la investigas, la averiguas, haciendo este trabajo de investigación en tu árbol genealógico, conociendo y buscando las historias. Porque es como un mapa. Yo le llamo, el holograma familiar es un mapa. Es un mapa de tu inconsciente. Y tiene zonas, así como cuando tú lees el mapa mundi. Aquí está Suramérica, Norteamérica, Europa, África, Asia, los distintos continentes. De igual manera, cuando leemos un árbol genealógico, tenemos la zona del centro intelectual, la zona del centro emocional, la zona del centro sexual creativo, la zona del centro material. ¿Okay? Entonces tenemos que ver cómo son las historias en el centro intelectual, cómo son las historias en el centro emocional, cómo son las historias en el centro sexual creativo y cómo son las historias en el centro material. No, es que yo soy un artista, pero un artista frustrado, porque es que yo siempre quise ser esto, pero no lo realicé. Entonces ahí buscamos la historia de papá y de mamá, porque allí en el centro sexual creativo, que es papá y mamá, ahí hay información. No, es que yo he tenido siempre enfermedades y problemas de este tipo. Entonces hay que buscar en el centro material. ¿Quién soy yo en mi hermandad? ¿Quién soy yo en relación al resto de los miembros de mi familia? Porque recordemos, y también es una de las bases de mi trabajo, las constelaciones familiares, somos un sistema, y este sistema está en una correlación. Es como los planetas. Unos se mueven y otros también, ¿verdad? Y los satélites se mueven alrededor de los planetas. Y todo eso está sucediendo. Por eso, cuando vienen a trabajar conmigo, a mis talleres, mi terapia, empezamos a hacer cosas, hacemos un acto psicomágico, hacemos un ritual, hacemos
un protocolo de biodescodificación, movemos la energía, o las personas que participan en árboles genealógicos, sombra, lirio y función sanadora, de pronto se mueve el mundo. De pronto se pone patas arriba. ¿Por qué no? Te lo tengo que decir. Te lo tengo que decir. O sea, no tengo que ocultarte nada. Esto es un trabajo para valientes. Tú me estás demostrando que tú quieres transformar tu vida, que tú quieres vivir algo distinto, que tú quieres realmente salir de esa enfermedad, salir de esa situación económica, salir de esa situación de pareja, salir de ese dolor, de ese problema. Y esto es posible. La gente que trabaja en partes del alma y que hace el trabajo profundo de la sombra, hace el trabajo profundo, realmente se transforma. Quien integra y se atreve a verse al espejo y reconocer las limitaciones del ego, las limitaciones de los miedos, las limitaciones de las creencias, las tendencias al engaño, las tendencias a ofrecer cosas que no están, que no son reales. Cuando la gente realmente quiere transformarse y lo logra y lo hace, como digo, se pone las botas, se mete en el barro y se transforma. Esa es la gente que realmente logra vivir lo que quiere. Esa es la gente que logra esta lucha entre el pasado y el futuro, vencerla. Aquí en el centro del pecho, en el corazón, en el chakra Anahata, donde nace tu campo electromagnético. Y cuando tú logras desde allí limpiar, y limpiar al mismo tiempo tu historia familiar, y limpiar al mismo tiempo las historias del pasado, los dramas ancestrales, es una nueva vida. Y es un empoderamiento que no conoce límites. Y podemos comprender el sentido de todo lo que nos ha sucedido y el sentido de todo lo que vamos a vivir también. Porque llega un momento que puedes vislumbrar el futuro. Sin egos, puedes vislumbrar el futuro con la plena confianza de que estás en la construcción de ese futuro. Porque el trabajo de las partes del alma es la multidimensionalidad, una mentoría. Porque las personas hacen su árbol, comienzan a investigar y apenas comienzan a preguntar, como te lo dije hace rato, empiezan a preguntarle a mamá, a papá, a los hermanos, a los tíos, a los abuelos, y comienzan los problemas. No, chica, yo no quiero hablar de ese tipo. Yo no quiero hablar de tal. No me hables de esa mujer. No me recuerdes eso. No, mija, mira, vamos a hacer algo. No me preguntes nada de eso. Deja esa cosa así porque yo no quiero hablar de ese tema. Que hay dolor. El asunto es que el hecho de que la persona no hable de ese dolor no quiere decir que el dolor desaparezca. Lógicamente, el dolor va a estar allí. Y cuando el dolor se bloquea, se convierte en sufrimiento. Recuerda que te lo dije, el dolor es algo natural, es inevitable. En la vida es inevitable. Es inevitable que nos duelan los dientes cuando están saliendo. Es inevitable que la mujer no tenga un dolor cuando está pariendo. Es inevitable que no nos duela cuando nos caemos. Porque el dolor forma parte, tiene un sentido biológico. El dolor nos protege, el dolor nos da información, el dolor tal. Eso lo vemos en biodescodificación, eso es otro tema. Pero el sufrimiento sí es opcional. El sufrimiento tiene que ver con nuestra estructura de personalidad y cómo nosotros vivimos el dolor. Hay estructuras de personalidad que son más propensas a guardar el dolor y a convertirlo en un dolor emocional y a convertirlo en un bloqueo psicológico, y para usted contar, y podemos tener un dolor guardado allí 40 años como lo puede tener mamá o la abuela. El asunto es que, bueno, hoy en día tenemos herramientas, ciertamente, que ellas o ellos no tenían. Y hoy en día hacemos este trabajo que antes no era algo normal. Antes no era común que existiera el trabajo terapéutico, la profundización. Hay un vacío en el desarrollo humano. Y yo veo esto un poco con
con la evolución occidental. ¿Okay? Occidental me refiero a de los griegos hacia acá, de esta parte del mundo de Europa hacia América. Nosotros tenemos una línea de pensamiento que no valora la sombra, mientras que todas las culturas antiguas tenían un lugar para la sombra. Es decir, Samhain, que es el origen de lo que conocemos hoy en día como el Halloween, que se ha convertido en algo comercial, pero el Samhain de los celtas era abrir la puerta de los ancestros, era reconocer a los muertos, era reconectarnos con ellos. Claro, México lo sigue haciendo con el Día de Muertos, pero cuando abrimos la puerta del inframundo, puede ser que tengamos miedo, pero de allí venimos, somos familia también, y eso nos da sabiduría cuando tenemos el valor de reconectar con ese lado oscuro de lo que somos también.